Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Muy buenos días, familia, dando gracias a Dios Padre por este nuevo día que nos regala, un día en el que seguimos escudriñando su palabra, este manual de vida, este manual de amor que nos enseña cada día a poder caminar hacia su perfección. Hoy seguimos leyendo Hechos de los Apóstoles, seguimos con el capítulo 12, al cual he llamado la oración de intercesión, un acto de amor. Vemos allí Herodes, ese rey judío, quien tuvo también una crueldad al decidir perseguir a los cristianos. Como veíamos capítulos atrás, otro perseguidor, quien era Saulo, pues a través de esa conversión que tuvo, que el Señor lo cegó para poder darle la luz, pues lo convirtió y pues lo hizo seguidor. Aquí vemos el caso de otro judío, de los cuales pues se hacía llamar seguidor de Dios, pero realmente perseguía a quienes seguían al Señor Jesús, a los cristianos. Y era un político sin escrúpulos que quería ganar popularidad entre el pueblo, haciendo que ejecutaran a todos aquellos que seguían a Jesús. Y vemos en los primeros capítulos que mandó a ejecutar a Santiago. Además también hizo que prendieran a Pedro y los llevaran pues a prisión, y planeaba como tal un juicio público contra él, como lo vemos en el capítulo 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Vemos allí cómo este perseguidor se encarga de ser un estorbo, y lo que hace es poner en la cárcel y custodiar para que este hombre que estaba causando todo ese alboroto pues no le quitara la popularidad o la fama que tenía este rey judío en este entonces. Pero Pedro estaba custodiado por estos 4 soldados, y con ambas manos encadenadas, como nos lo muestra ahí en el versículo 6, él descansaba en el Señor, porque él sabía para qué estaba allí en esta cárcel. Y como decía en el versículo 6, allí fue puesto Pedro, pero Pedro estaba durmiendo entre los soldados. Y vamos a ver cómo se empieza a manifestar una serie de situaciones en las cuales pues empieza a ver ese poder grande a través de los que seguían allí también, esa iglesia primitiva que seguía al Señor Jesús. ¿Y qué fue lo que hicieron? Que algo que parecía imposible allí, de sacar a Pedro en medio de todo lo que acarreaba como tal esa cárcel, esa prisión, ¿qué fue lo que hicieron? Y lo vemos en el capítulo 5, que así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a compartir un par de notas que quiero tomar de este versículo, y es lo importante de la oración, de la intercesión. Lo primero es orar juntos. Allí en el capítulo dice oraban sin cesar. En el capítulo 12 más adelante también nos dicen que, habiendo considerado esto, en la última parte donde muchos estaban reunidos orando, allí se ve el poder de la oración. A pesar de que ya había sido ejecutado Santiago, a pesar de que había sido encarcelado el Pedro, lo importante allí es de poder orar juntos, mantenerse juntos en oración.
Un segundo aspecto que quiero resaltar es la intensidad con la que ellos oraban. Y hay dos razones por las cuales no hubieran dejado de orar o no hubieran seguido ellos creyendo, los discípulos que estaban orando, todos aquellos que estaban intercediendo. Ya habían visto a Santiago. La primera razón es que ya habían visto a Santiago cómo había sido ejecutado y Dios no había respondido sus oraciones por Santiago. Desconocemos tal vez allí por qué no se hizo, pero eso no impidió que ellos siguieran orando. Y la segunda razón por la que tal vez ellos hubieran desistido de orar es porque por la situación de como encarcelaron a Pedro, que tal vez pareciera imposible que lo fueran a sacar o no. Pero aún así, aunque allí parecía lo imposible, ellos no dejaron de orar. Ellos siguieron perseverando por orar para que Dios allí diera esa libertad. Y esto nos lleva a la tercer aspecto, y es orar a Dios. Cuando oramos no estás hablando contigo mismo, sino es una comunicación que se lleva entre Dios y yo, para poder yo allí establecerle obviamente delante de Él todas nuestras necesidades, todo aquello que necesitamos interceder por otros. Es una comunicación de doble vía y es una comunicación que diariamente tenemos que activar con Él. Es una comunicación que no solamente en tiempos de necesidad, sino en tiempos también de poder fortalecer nuestra intimidad, nuestra comunión con Él, esa común unión, para poder cada día estar activos a la fuente, estar conectados a la fuente. Entonces, importante allí orar a Dios, y ese amor que es con lo que yo pues quería enfatizar en este capítulo es el poder orar por los demás. Cuando yo ya dejo de preocuparme por mis problemas y oro por otros como ellos oraron por Pedro, pues allí se ve ese amor. Hay muchos tipos de oración que podemos hacer: oración por adorar a Dios, por alabar a Dios, por dar gracias a Dios, por peticiones, pero esta era una oración que ellos hacían por amor a Pedro, por amor a todo lo que Dios, el mismo Señor Jesús, les había enseñado a través de la vida de Pedro. Es una oración de intercesión que es un acto de amor. Es un acto que, a pesar de lo difícil que se veía la situación, a pesar de que Herodes estaba obstinado a perseguir, a matar, a ejecutar para llevarse su propia gloria, para llevarse su propia fama, ellos no desistieron, sino persistieron, insistieron y siguieron hasta que Dios allí, pues de una forma sobrenatural, en respuesta a todas esas oraciones, pues libera a Pedro esa noche. Y vemos allí pues todo cómo fue la respuesta que Dios puso. Pedro pensó que estaba soñando, y allí como los ángeles le sacaban y le soltaban esas cadenas, y fueron removidos todos esos obstáculos para poder pues darse allí a la fuga de Pedro. Y fue increíble cómo el Señor, en medio de toda esta situación, pues respaldó allí esa oración que hacía este grupo de personas por Pedro. Y bueno, Pedro llega a la casa de donde estaban todos orando. Allí pues había una una mujer llamada Roe, que cuando abre la puerta pues lo primero que hace es ese rostro de admiración, de sorpresa, de wow, pero ¿qué está pasando aquí? Claro, y es lo que a veces cuando nosotros creemos en que son cosas imposibles, que no se van a poder lograr, Dios hace cosas sobrenaturales. Y allí la sorpresa de ella fue tanta que cerró la puerta y lo dejó fuera y no lo dejó pasar. Y bueno, allí ya vemos cómo ya los otros personas, cuando los otros discípulos, cuando ella viene a ellos, le dicen en el capítulo 15, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que era Pedro, y ellos les decían, es su ángel. Y constantemente la palabra de Dios puede llevarnos a eso,
a que cuando hay una oración contestada, y más cuando es sobrenatural, lleva esa sorpresa y esa incredulidad entre el mismo grupo que está orando, pero el Señor realmente está viendo la intencionalidad de nuestros corazones, como nosotros realmente estamos allí intercediendo por amor, no solamente encargándonos de nuestros problemas. Tantas personas que están encarceladas, y no una cárcel física, una cárcel emocional, una cárcel anímica, una cárcel espiritual, una cárcel llena de carga. Allí Dios nos lleva a poder entender que la oración nos lleva a cosas sobrenaturales. Y de lo que veíamos en este capítulo, que comenzaba con un Santiago muerto, un Pedro en prisión y un Herodes que triunfaba porque estaba persiguiendo, ejecutando y encarcelando, acaba este capítulo como con un Herodes muerto, con un Pedro liberado y con la palabra de Dios triunfando, como dice en el versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿A raíz de qué? De cómo se iba dándose estos testimonios, cómo el Señor iba respaldando la obra. Entonces, familia, es tiempo de que nosotros también empecemos a interceder por aquellos que hoy que necesitan también de ese amor, para poder nosotros liberar a través de la sangre del Señor Jesús, por su nombre, que Él sea quitando cadenas de culpa, cadenas de miedo, de inseguridad, de tristeza, de tanto que hoy puede estar encarcelando, para poder vivir esto, llevar de algo que vemos de muerte, ya realmente a vida, a través de esa libertad que solamente la encontramos a través de la vida de nuestro amado Jesús. Yo les invito a que cerremos y, Señor, enséñanos cada día, amado Padre, a orar como esa iglesia primitiva, como esos primeros discípulos. Hoy oramos para que tu mano, Señor, esté con nosotros, para que cada día veamos las personas que están a nuestro alrededor, Señor, el poder creer y volverse al Señor, y podamos ver triunfar la palabra tuya, Señor, sobre cada uno de tus hijos, Señor. Hoy llénanos de tu sabiduría, de tu amor, de tu poder y de tu gozo, para poder interceder por otros. Te damos gracias por este tiempo, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.